Y para Venezuela el panorama pareciera no presentarse fácil. Hay quien sostiene que para distraer precisamente la atención de los verdaderos problemas de Venezuela, el problema económico, el problema de la inseguridad, la violación de los derechos humanos, el gobierno opta por perseguir a la oposición, por acorralar a la oposición. Se busca además enemigos dentro y fuera de Venezuela. A la oposición. Con el expresidente Andrés Pastrana. Por cierto que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, fue uno de los firmantes hace unas semanas atrás de un documento que firmaron varios expresidentes de la región solicitando la liberación de Leopoldo López, respeto por la democracia venezolana dentro de lo que se denomina el Club de Madrid. Presidente Pastrana, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo quisiera comenzar precisamente por este documento. ¿Qué los llevó a expresidentes como Felipe Calderón o Ricardo Lagos, usted mismo, a firmar este documento? Bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes y un saludo a todos los amigos de los Estados Unidos, a todos los hermanos venezolanos, a todos los amigos de América Latina y del Caribe que nos oyen a través de este medio de comunicación. Lo que nos ha llevado a los expresidentes demócratas precisamente en el Club de Madrid es a expresar a través de este documento nuestra solidaridad con la democracia venezolana. Democracia en este momento representada por Leopoldo López o por María Corina. Y precisamente quisimos a través de este documento llamar la atención, como usted dice, un premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Alejandro Toledo, Tuto Quiroga, el presidente Calderón de México, Toledo del Perú, y yo que también fui uno de esos firmantes, de llamar la atención cómo se está violentando precisamente todo lo que es la normativa internacional, cuando las propias Naciones Unidas, a través de este grupo de amigos que analizan las detenciones arbitrarias, claramente en esa resolución dice que hay una violación de los derechos humanos en Venezuela y hay violación de esas normas internacionales por Venezuela, que es firmante también de esas normas, y quisimos llamar la atención del mundo de que no pueden seguir persiguiéndose a quienes quieren ejercer libre y como corresponde la democracia en Venezuela. Quienes han levantado su voto de opinión, sean los estudiantes, o sean los líderes políticos, o algunos sindicalistas, o algunos políticos, o algunos miembros inclusive de gobernadores, lo que hemos tenido es que el presidente Maduro viene detrás de ellos, persiguiéndolos, y eso precisamente es lo que quisimos llamar la atención ante el mundo, que hay una clara violación a la democracia en Venezuela. Ahora, expresidente, llamados van, llamados vienen, pero el gobierno de Nicolás Maduro es absolutamente sordo a este tipo de solicitudes de respeto por la democracia, por los derechos humanos, de liberación de los presos políticos. Es decir, ha llegado la hora de tomar actitudes distintas, es decir, cuál tendría que ser la posición de la región, de otros gobiernos en torno a lo que está pasando en Venezuela. Mucho más firme, Idania. Tiene que ser una posición firme, que es la que en mi caso personal, como expresidente de Colombia, como colombiano y como demócrata, al igual que el expresidente Uribe, le hemos pedido a la canciller Holguín en Colombia y al presidente Santos. ¿Cómo puede hablarse de democracia en Colombia si nosotros mismos, nuestro gobierno, el presidente Santos, que no está representando en este momento, y en este caso con relación a Venezuela, la mayoría de los colombianos, no levanta su voz de protesta precisamente para condenar todos los hechos arbitrarios del presidente Maduro en contra de quienes han querido levantar su voz democráticamente? Ya lo dijo María Corina Machado, si no hay democracia en Venezuela, no hay paz posible en Colombia, y eso lo tiene que entender el presidente Santos. Segundo, no entendemos cómo inclusive hoy el secretario de UNASUR, el expresidente Samper, que no tiene credenciales colombianos, credenciales democráticas, este expresidente colombiano, porque toda la región y el mundo sabe que el expresidente Samper, hoy secretario de UNASUR, fue elegido con los recursos del narcotráfico. ¿Cómo puede estar presidiendo UNASUR
un hombre que no tiene credenciales democráticas, cuando la misión principal de UNASUR es precisamente la promoción de la democracia. Y por eso los gobiernos tienen que levantar, como usted dice, Dania, esta voz de protesta a estas violaciones que se vienen dando continuamente en Venezuela, que se vienen dando todos los días en Venezuela, quienes han querido levantar su voz contra el gobierno del presidente Maduro. Y esto es muy grave, porque ya lo que estamos viendo, y en el caso de Colombia, como lo estamos viviendo en América Latina, lo más grave es que el presidente Maduro ha llevado a Venezuela a ser hoy, y perdón decirlo así de fuerte, a hacer Venezuela un Estado fallido. Ahora, usted ha mencionado al expresidente Samper, hoy secretario general de UNASUR. ¿Cómo hablar de democracia dentro de UNASUR? Recuerdo cuando el expresidente Samper estuvo en Venezuela hace poco y antes de salir, sentado en una mesa donde estaba Nicolás Maduro, dijo: me voy tranquilo porque dejo a Venezuela en buenas manos. Ya había protestas en Venezuela, ya había de estudiantes detenidos, ya había denuncias de más de 100 casos de tortura en Venezuela. Sin embargo, pues para el hoy secretario de UNASUR, Venezuela está en buenas manos. Pero, ¿y qué pasa con los demás gobiernos de UNASUR? ¿De qué democracia se está hablando allí? Esa es la pregunta que nos hacemos. La pregunta que yo me hice como colombiano es cómo UNASUR, y Dania precisamente elige como secretario general de UNASUR precisamente a quienes no tienen las credenciales democráticas para ser su secretario. Que lo que en este momento el secretario de UNASUR, el expresidente Samper, representa es la antítesis de lo que es la base y la filosofía de UNASUR. Y cómo así que el resto de gobiernos de América Latina no han entendido que precisamente lo que sucedió en Colombia y que hemos condenado con el gobierno del presidente Samper es que fue elegido con los recursos del narcotráfico en contra de un proceso democrático, sea quien lleve hoy la vocería y la representación. Y sobre todo impulsado ¿por quién? Por el presidente Santos y por su canciller para ocupar esa posición, lo que es contradictorio a lo que pensamos nosotros los colombianos, que es lo que está sucediendo hoy en Venezuela, una clara violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de los periodistas, de los medios de comunicación. Eso es lo que estamos viendo y no entendemos por qué los gobiernos de la región no levantan su voz para condenar precisamente lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Por qué no se ha pedido por parte del gobierno de Colombia y de otros gobiernos? Lo pedimos los expresidentes de la región, pero no los presidentes, que ya tienen que liberar a Leopoldo López, que no pueden seguir persiguiendo a María Corina Machado, que hoy tienen que liberarse a todos y cada uno de los presos políticos en Venezuela y que el mundo tiene que acompañarlos. Yo también, como miembro de una fundación muy importante en los Estados Unidos, donde están representados el Partido Demócrata y el Partido Republicano, la Fundación para los AIFES, para todo lo que son los sistemas electorales, le dio este año precisamente a María Corina Machado el Premio de Defensa de la Democracia como un reconocimiento a esa labor que está haciendo ella, Leopoldo y muchos otros venezolanos por buscar que retorne verdaderamente la democracia a Venezuela. Y decirle al presidente Maduro que nosotros como demócratas, como se dice, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Y no es lo que está sucediendo en este momento en la hermana República de Venezuela. Usted ha mencionado a María Corina Machado. María Corina, recordemos, siempre me gusta hacerlo cuando hablamos de esta líder de la oposición venezolana, estando en el Congreso fue golpeada, se le fracturó la nariz en 3 partes, le fue arrebatada su inmunidad parlamentaria, se le ha dictado se le ha dictado prohibición de salida del país, se le ha abierto un proceso en su contra y dicen quienes manejan los procesos legales, y también lo dijo su abogado en una conversación que pudimos tener, que es cuestión de tiempo para que María Corina Machado pueda ser detenida. ¿No sería esto como la gota que rebasa el vaso en el caso de Venezuela, la detención, la privación de libertad de María Corina Machado? Leopoldo López lleva ya más de 9 meses, expresidente. Y hay violación, Dania, hay violación precisamente al Grupo de las Naciones Unidas encargado precisamente de las detenciones arbitrarias. Es clarísima la resolución de que debe ponerse de forma inmediata en libertad a Leopoldo López.
es clarísimo para nosotros los demócratas de la región que tiene que haber un justo proceso con María Corina Machado, que sabemos que no se le están dando todas las garantías procesales para poder acudir simplemente a un juicio con todas las garantías y con el debido proceso, que simplemente por haber ocupado un lugar que le fue cedido por un país hermano, en este caso de Panamá, porque en Venezuela no puede levantar la voz, porque no puede expresar cuál es su opinión, que estén en este momento persiguiéndola. Dios mío, ¿en qué país se está viviendo? ¿Dónde están los demócratas de la región? ¿Dónde están los presidentes de la región que tienen que salir precisamente a denunciar y que tienen que salir a que se exijan a esas repúblicas hermanas, que se exijan precisamente la defensa de la democracia? ¿Cómo podemos firmar una carta democrática? Colombia, que fue uno de los promotores, y hoy el propio gobierno colombiano, hoy la canciller, hay clara violación a la carta democrática y no está sucediendo absolutamente nada, sino simplemente se sigue en este momento persiguiendo a quienes quieren levantar una voz, que queremos nosotros que se respete la libre expresión, la libre movilidad, que se respete el derecho a estar y a ser bien informados en Venezuela, y no sucede absolutamente nada. Eso es lo extraño que está sucediendo hoy, no solamente en Colombia con nuestro gobierno, sino en muchos de los países de América Latina. Señor expresidente Pastrana, le quiero hacer esta pregunta. Usted fue presidente de Colombia, hoy, por supuesto, ocupa el cargo de expresidente. ¿Es más fácil hablar cuando se deja el poder que cuando se ejerce? ¿Es más fácil asumir posiciones cuando no se tienen los compromisos de Estado? Y le pregunto esto porque usted mismo lo decía. Los expresidentes se han pronunciado, sin embargo, pareciera que a los presidentes de la región esto les cuesta bastante más. No lo entiendo. La verdad, Dania, no lo entiendo. Si usted revisa mis declaraciones, inclusive con el presidente Chávez, fueron muchas las discrepancias y nosotros tuvimos situaciones muy complicadas con el presidente Chávez, porque en muchas ocasiones no aceptamos las declaraciones del presidente Chávez que tenía con relación a Colombia. La primera de ellas, cuando yo lo invité por la primera vez a Colombia, a la finca de San Pedro Alejandrino, en diciembre, precisamente después de haber pasado las elecciones, cuando el presidente Chávez dijo que iba a ser imparcial en el conflicto colombiano. Inmediatamente una reacción mía personal y de mi gobierno al presidente Chávez. Y si usted revisa durante los, creo que fueron 3 años que tuve yo relaciones con el presidente Chávez, fueron en muchas las oportunidades que siempre llamamos la atención. Inclusive hay una famosísima reunión en México cuando se posesionaba el presidente Fox, cuando fue el presidente Chávez con el canciller Rangel en ese momento, que nosotros le sacamos un libro blanco al presidente Chávez y al canciller Rangel, diciéndole todas y cada una de las expresiones que habían utilizado en contra de Colombia y en contra de los colombianos. Una reunión que, como usted se imagina, terminó muy mal y tuvimos situaciones difíciles en los meses siguientes, pero siempre nosotros levantamos nuestra voz. Y por eso me extraña que hoy el gobierno del presidente Santos no lo esté haciendo y la canciller Holguín no lo esté haciendo. Lo hizo mi sucesor, el presidente Uribe. Muchos problemas tuvo con el presidente Chávez, pero aquí llegamos a una situación totalmente distinta, que es la de mi nuevo mejor amigo, que es precisamente un presidente, hoy en este caso el presidente Maduro, que estamos viendo que hoy hay una clara violación a todas las normas, a la democracia clara. Efectivamente se está irrespetando la democracia en Venezuela y no hay una voz por parte del gobierno colombiano hacia el gobierno de Venezuela. Quiero darle las gracias a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, por estar estos minutos con NTN 24. Muy amable. A ustedes muchas gracias.